En mi canal pueden encontrar cómo hacer el Negroni paso por paso, pero en este video vamos a subir el nivel. El Negroni es el cóctel italiano por excelencia. Hagamos el clásico. En un vaso corto con una roca grande de hielo, serviremos en partes iguales una onza. Primero la gin de tu preferencia, seguido por el mejor licor amargo, el Campari. Vermut dulce como último ingrediente y a remover dentro del vaso, diluyendo y enfriando la mezcla. Podemos decorar con piel de naranja o con una media luna como en este caso. Ahora, partiendo de esta fórmula crearemos los próximos cócteles. Si te gusta el café te va a encantar este Negroni. Usando la técnica de removido enfriaremos con hielo el vaso mezclador y al igual que el Negroni clásico serviremos en partes iguales Gin Canaima, Campari y el vermut dulce. La primera variación la tendremos con el licor de café Kahlúa sirviendo una onza. Si no tienen este licor pueden improvisar con un shot de café espresso. Por último, un par de gotas de amargo de chocolate podrá aportar más aroma y carácter en el sabor. Hielo al vaso mezclador y remover diluyendo y enfriando esta mezcla para los amantes del café. Servimos el cóctel hacia una copa. Y para la decoración calentaremos la base de una cucharilla. Haciendo contacto con el tope del hielo crearemos esta base en la cual posaremos 3 granos de café. Piel de naranja y nuestro Negroni con café está listo. El siguiente cóctel será agitado. En un vaso mezclador serviremos otra vez la base del Negroni. Partes iguales de gin, Campari y vermut. Ahora zumo de naranja con una onza combinado con zumo de limón fresco 3/4. Por último, media onza de jarabe de fresa. Agregamos rocas grandes de hielo y agitar vigorosamente dándole temperatura y aire a la mezcla. Dentro del sifón mezclaremos crema en partes iguales con jarabe de fresa. Con el sifón podremos crear una espuma saborizada para este cóctel. Esfera de hielo dentro de un vaso corto para luego doble colar el cóctel. Completamos con la crema en el tope sirviendo a tu gusto. Decoramos con 3 fresas en el tope y miren qué delicioso se ve este Negroni sour espumoso. El próximo Negroni es el más refrescante de este video. En una copa de vino con cubos de hielo enfriaremos removiendo con la cucharilla para luego descartar el residuo de agua. Primer ingrediente Campari onza y media seguido por onza y media de vermut dulce. El Negroni Sbagliato es llamado así ya que fue creado por error. El bartender al creer que estaba sirviendo gin para un Negroni clásico resultó servir por equivocación Prosecco. Sbagliato es la traducción de equivocación. Completamos con el Prosecco de tu preferencia y dime que esas burbujas no se te hacen agua a la boca. Removemos un poco con la cucharilla, completando con piel de naranja y también les recomiendo unas uvas como decoración. Este cóctel es buenísimo, el vino espumoso reducirá el amargo cambiando el sabor del cóctel. Último cóctel, un Negroni Smoky picante. Dentro de un shaker servimos la base del Negroni. Campari una onza seguido por vermut una onza. En vez de gin usaremos mezcal Montelobos Tobalá, una onza, culminando con un licor picante el Ancho Reyes 3/4. Agregamos hielo a la coctelera grande ya que vamos a mover la mezcla de un lado al otro con la técnica roll, la cual va a enfriar la mezcla aportando un poco de aire al cóctel. Culminamos con un hielo transparente con piel de limón incrustado y ahora sí serviremos este cóctel con gran carácter. Este Negroni es perfecto para la nueva tendencia de cócteles con mezcal. Like si te ha gustado este video, se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!